Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Estamos en este video terminando la epístola a los Romanos, leyendo los últimos 3 capítulos, 14, 15 y 16. Siempre agradeciéndoles a ustedes por estar allí del otro lado, edificándonos mutuamente, pasando este tiempo único en la presencia del Señor con su palabra. Le agradezco también a nuestro gran Dios por su providencia de salud durante todo este año, en mí, en mi familia, para poder dedicarnos a todo este trabajo tremendo. Y también le agradezco a la editorial Holman por el apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia centrada en Cristo, Biblia devocional, y teniendo también, por supuesto, la Biblia de letra super gigante, tipografía 16, que estoy leyendo, de editorial Holman. También le agradezco a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradezco a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de una joven conforme al corazón de Dios, versión Reina Valera 60, que es uno de muchos materiales que tiene la editorial Portavoz y que apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Por eso también le agradecemos a la editorial Portavoz. Así que oremos ahora y comencemos con la lectura de estos capítulos finales del libro de Romanos. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad, y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla, será, Señor, allí sembrada. Señor, te pido que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 14, hablando acerca de los débiles en la fe. Pasajes que van a repetirse en otras epístolas del apóstol Pablo, porque él se preocupa por aquellos creyentes que son nuevos o que tienen ciertas convicciones en su conciencia que les hace tropezar con algunas cuestiones de la libertad en Cristo. Y va a decir así el capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Escuchaste eso? La firmeza proviene del Señor. Ponelo en el comentario. La firmeza proviene del Señor. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y fíjense, aquí menciona el tribunal de Cristo. Y claro, Rodo, ¿qué quiere decir este pasaje? En principio quiero decirte que tenemos un video de la serie Creciendo con Vida, comentario bíblico en YouTube, que habla sobre el tribunal de Cristo. ¿Y qué es esto del tribunal de Cristo? Te dejo aquí el link de ese video en particular, donde vemos con las Biblias de estudio
Allí vemos el significado de esta expresión de que tendremos que rendir cuentas. No es la condenación al infierno, no, es un tribunal donde seremos recompensados por nuestras obras de acuerdo a lo hecho o no hecho en la tierra, siendo creyentes en Jesucristo, siendo parte del reino de los cielos en la tierra. Pero ahí explicamos con lujo de detalles en ese video. Y en cuanto a lo que dice aquí, bueno, la comida, no la comida, el que come, el que no come, tenía que ver con lo sacrificado a los ídolos. Sobre todo la carne era carne de animales que habían sido previamente sacrificadas a los ídolos, y luego del sacrificio la carne, bueno, se despostaba el animal y muchos de esos cortes de carne se vendían en las carnicerías, pero había sido carne sacrificada a los ídolos. Y como un ídolo nada es, en realidad comer esa carne, por comerla solamente, no te contaminabas porque orabas por los alimentos y eran santificados por la oración de la iglesia. Pero había gente que decía, no, fue sacrificada a los ídolos. No, yo prefiero comer legumbres. Y entonces estaban los cristianos que no querían contaminarse porque creían en su conciencia que se iban a contaminar, y estaban los creyentes que sabían que no había problema con eso y comían carne. Pero claro, en vez de vivir en comunión, unos se juzgaban a otros. Uno decía, no, vos no servís para nada porque vos comés legumbres. Y el otro decía, vos que te contaminás porque comés carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo quería intentar calmar las confrontaciones que había entre los que tenían mayor conciencia de que no iba a haber problema con comer carne sacrificada a los ídolos, y los que sí en su conciencia se sentían contaminados si comían carne sacrificada a los ídolos. Por ende, Pablo hablará de esto también en la primera epístola a los Corintios, y allí volveremos a expresar un poco acerca de esto, ¿no? El débil en la fe. De eso se trata. En su conciencia, algunos temas le hacen sentir contaminado, porque no entiende la profundidad de lo que es la libertad en Cristo y de lo que, bueno, el crecimiento espiritual te hace dar cuenta de que algunas cosas en realidad no son malas como parecen. Pero igualmente Pablo dice, respétense unos a otros. Igualmente con el guardar ciertos días del año, como fiestas judías, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado con eso, le dice el apóstol Pablo, no se discriminen entre ustedes por el respeto a cosas o el no respeto a cosas. Por eso dice, si comemos, lo hacemos para el Señor, y si no comemos, también lo hacemos para el Señor. O sea, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria del Señor. Ahora, dirá entonces a partir de aquí, versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, como le venía diciendo, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, o sea, de que yo coma carne sacrificada a los ídolos, por ejemplo, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Por qué? Porque habían personas que decían, acá se come carne sacrificada a los ídolos, no vengo más a la iglesia, ¿cómo estos se contaminan? Y el otro decía, haz lo que quieras, yo sé que un ídolo nada es y que puedo comer carne porque no me contamina. Bueno, al final esa confrontación traía disensión, separación, y finalmente la gente se iba al mundo, porque creía que en la iglesia todo el mundo se contaminaba, no entendía la cuestión, y más siendo judíos convertidos al evangelio. Había que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en ese tiempo, ¿no? Hoy tenemos otros tipos de medios de aplicación a estas palabras, porque esto también tenía que ver con una cuestión muy cultural de aquel entonces en sociedades politeístas donde había muchos sacrificios de animales. Hoy no hay sacrificios a los dioses de animales. Hoy matan a los animales y los venden en la carnicería y ni sabemos, solamente sabemos que los matan para el comercio, nada más. No es que los sacrificaron a Moloch, a Baal. No. Realmente se compra carne en la carnicería como algo comercial, no algo que tenga que ver con el sacrificio religioso. Entonces dice después, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y en la primera epístola a los Corintios va a decir que si pecamos contra el hermano, contra Cristo pecamos.
No sea pues vituperado vuestro bien. Y ahora el versículo 17 va a decir, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ponelo en el comentario. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Ponele pausa, pon esa frase y seguimos. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Y aquí mete otra cosa que tiene que ver con el beber vino. Porque alguien dice, pero beber vino está mal, porque te emborrachás. Bebés 1, 2, 3 botellas, ya te emborrachás. Eso está mal, trae disensión. De hecho, el apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino. Bueno, aquí habían dos temas, el consumo de vino y también había otro tema que era el consumo de carne, que sabían que había sido sacrificado a los ídolos previamente. Bueno, ahí es donde dice, cuidado, el tema tiene que ser un tema de conciencia y con el objetivo de no poner tropiezo a mi hermano. Y eso habla de madurez personal y espiritual. Entonces dice así, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Fíjense, 3 opciones que las personas pueden caer: tropezar, ofenderse o debilitarse. ¿Por culpa de quién? Nuestra. La gente puede tropezar u ofenderse o debilitarse por nuestras malas decisiones. Atente a esto, estamos aprendiendo mucho hoy. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y a partir de ahora viene el capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esto es tremendo. Todo líder tiene que aplicar esto. Los que somos fuertes, habla de liderazgo, de influencia sobre otros, de crecimiento espiritual, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora hablará del Evangelio a los gentiles, versículo 7, y dice así: Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: Por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo, citando 2 Samuel 22, Salmo 18, Deuteronomio 32. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. El Salmo 11, ¿no? Versículos 7 y 1. El Salmo 117, 1, lo leí mal. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Isaías capítulo 11 versículo 10. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y acá nos habla de la integridad del apóstol Pablo, cómo él iba a predicar a donde no había sido predicado el Evangelio, para no poner un fundamento sobre otro fundamento de los que ya habían predicado allí. Y yo creo que cuando el Espíritu Santo lo guiaba a no ir a algún lugar, era porque ya había alguien allí predicando el Evangelio, y él tenía que ir a otro lugar donde el Evangelio no había sido predicado. Pablo se propone ir a Roma, versículo 22, dice así: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y esto de ministrarles era servirles a través de lo material. ¿Escucharon eso? Ministrar es servir también a través de lo material. O sea, habían juntado una ofrenda de dinero, de monedas, para que Pablo, junto con los suyos, fueran a Jerusalén, que había mucha pobreza, había mucha iglesia pobre, para distribuir el dinero para la mantención, para el alimento, a todos los pobres creyentes que habían en Jerusalén. Y entonces dice, así que versículo 28, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. O sea, Pablo quería ir a España y pasar por Roma, que quedaba de camino viniendo desde el lado del oriente, ¿no? Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y ahora leeremos el capítulo final, capítulo 16, titulado Saludos personales. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Fíjense, diaconisa era un líder de la iglesia. Aquí la hermana Febe era diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles.
Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a lo de las casas de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros, que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Fíjense, ¿vieron esa frase que dice astutos para lo bueno y mansos para lo malo? Bueno, este es un símil, un paralelo que hemos nombrado en otros lugares cuando leímos los evangelios, y es este versículo que Pablo dice: sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Por eso ponelo en el comentario. Debemos ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esto de mansos para lo malo, ¿no? Ingenuos para el mal. Si hacemos algo que está mal, que sea por ingenuidad, porque la verdad que no lo sabíamos. Y dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Aquí nos damos cuenta quién escribía la epístola mientras Pablo dictaba. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahora viene la doxología final, los últimos 3 versículos, y dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y así terminamos la epístola a los Romanos, y así terminamos también este video, que espero que les haya bendecido y quitado algunas dudas con respecto a algunas partes del pasaje. Gracias a todos ustedes los que están mirando este video, les agradezco. A los que dejan sus comentarios participando, por supuesto, nos edificamos mutuamente. Le doy gracias a nuestro gran Dios por su providencia de salud, y también gracias a la editorial Holman, la editorial de la Biblia centrada en Cristo, esta Biblia devocional que en este caso es NBI, y aquí tengo la Biblia de letras super gigantes, tipografía 16, de editorial Holman. También le agradezco a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año.
También le agradezco a la editorial Portavoz, la editorial de la Biblia de una joven conforme al corazón de Dios, otra Biblia devocional muy recomendable de editorial Portavoz que tiene otros tantos, muchos materiales que edifican y nos alientan en nuestra vida devocional con la palabra de Dios. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!